Imagina que pasas 7 días sin pronunciar una sola palabra, sin responder mensajes, sin escuchar tu voz rebotando en una habitación. Solo tú, tus pensamientos y el silencio. Suena tranquilo, hasta que el cerebro comienza a notar la diferencia. Según la ciencia, dejar de hablar por completo durante una semana puede tener efectos tan profundos como dejar de comer o dormir mal. La comunicación no solo conecta a los demás, mantiene tu mente en equilibrio. Y cuando esa conexión se corta, el cuerpo empieza a reaccionar de maneras inesperadas. El silencio prolongado puede parecer un descanso para los oídos, pero para el cerebro es un desafío. Nuestro sistema nervioso está diseñado para procesar estímulos sociales constantemente. Cuando dejamos de hablar, el cerebro comienza a reorganizar sus prioridades, reforzando la actividad interna. Pensamientos más intensos, recuerdos más nítidos, emociones más presentes. Es como si la mente subiera el volumen de todo lo que ocurre dentro. Durante las primeras 24 horas, la mayoría de las personas sienten una ligera incomodidad. No porque necesiten hablar, sino porque descubren cuánta energía gastan en hacerlo. El silencio en esta etapa puede sentirse como una liberación, pero poco después, el cerebro social empieza a buscar interacción. El córtex prefrontal, encargado de la empatía y las relaciones, reduce su actividad y el sistema límbico, donde se gestionan las emociones, empieza a sobrecargarse. Al segundo o tercer día se activa un fenómeno conocido como hiperconciencia interna. Sin hablar, el cerebro comienza a escuchar más. Los latidos del corazón, la respiración, el roce de la ropa. Lo curioso es que el silencio hace que estos sonidos parezcan más fuertes. Es como si el cuerpo tratara de llenar el vacío acústico que deja la ausencia de palabras. La ciencia ha descubierto que el lenguaje no solo sirve para comunicarse con otros, sino también para regular las emociones. Cuando una persona se calla por completo, su cerebro pierde una de sus principales herramientas para liberar estrés: hablar de lo que siente. Sin ese escape, las emociones se acumulan. Algunas personas reportan irritabilidad, tristeza o ansiedad leve. Es el equivalente psicológico de una olla de presión cerrada. Sin embargo, algo fascinante ocurre al quinto día. El cerebro comienza a adaptarse. Al no tener que construir oraciones ni mantener conversaciones, redirige su energía hacia la introspección. Regiones como el corteza cingulada anterior y el hipocampo, relacionadas con la memoria y el autoconocimiento, se vuelven más activas. En términos simples, pensar se vuelve más profundo. Es como si cada pensamiento se desarrollara con más detalle. Algunas investigaciones en neurociencia contemplativa, como las realizadas con monjes en silencio prolongado, muestran que el silencio puede generar un aumento en las ondas alfa asociadas a estados de calma y concentración. Pero hay un límite. Si el aislamiento se prolonga demasiado, el cerebro puede empezar a percibir el silencio como una amenaza. La falta de interacción social activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. En experimentos, se ha demostrado que el rechazo o la soledad se procesan en el corteza insular igual que una quemadura leve. Esto explica por qué, tras varios días sin hablar con nadie, algunas personas sienten una sensación de vacío o incluso dolor en el pecho. Otro efecto interesante es el cambio en la percepción del tiempo. Sin conversaciones ni estímulos externos, el cerebro pierde parte de sus referencias sociales. Los días parecen más largos o más cortos, dependiendo del estado emocional. Algunos sienten que el tiempo se detiene, otros, que todo ocurre demasiado rápido. También cambia la manera en que pensamos. El lenguaje moldea el pensamiento, y cuando no lo usamos, los pensamientos se vuelven más visuales, más emocionales y menos estructurados. Es como si el cerebro dejara de narrar lo que siente y comenzara a experimentarlo directamente. Esto puede ser liberador o abrumador, según la persona. Curiosamente, muchas personas que practican retiros de silencio afirman que,
Tras varios días sin hablar, comienzan a notar una claridad mental sorprendente. La mente deja de saltar entre ideas y se enfoca en lo esencial. Es como limpiar un escritorio lleno de papeles. Al principio incomoda, pero luego sientes espacio para pensar. Pero no todo es positivo. La falta de conversación también puede afectar el sistema inmunológico. Estudios han demostrado que el aislamiento social reduce la producción de ciertas células defensivas, aumentando la vulnerabilidad ante infecciones menores. El cuerpo interpreta el aislamiento como una señal de peligro. En el plano emocional, la voz humana tiene un efecto tranquilizador. Escuchar a otros hablar libera oxitocina, la llamada hormona del vínculo. Sin esa estimulación, los niveles bajan, lo que puede generar una leve sensación de desconexión o apatía. Incluso el tono de nuestra propia voz sirve como recordatorio de existencia. Cuando desaparece, el yo se siente más difuso. Por otro lado, el silencio prolongado agudiza los sentidos. El oído se vuelve más sensible, la vista más detallada y el olfato más perceptivo. Es como si el cuerpo intentara compensar la pérdida del canal verbal expandiendo los demás. La ciencia lo llama neuroplasticidad adaptativa. A partir del sexto día, el cerebro ya ha aprendido a convivir con la ausencia de voz. Los pensamientos son más lentos, pero más profundos. Se incrementa la actividad en las zonas relacionadas con la creatividad y la imaginación. Muchos artistas y escritores usan periodos de silencio como técnica para desbloquear ideas. Sin embargo, el séptimo día puede marcar un punto crítico. Si la persona no tiene contacto con otros seres humanos, puede comenzar a sentir lo que los psicólogos llaman hambre social. Es el mismo tipo de necesidad que sentimos al tener hambre física, pero orientada a la conexión emocional. El cuerpo literalmente pide compañía. Cuando finalmente se vuelve a hablar después de una semana, la sensación es extraña, la voz suena ajena, las palabras parecen nuevas y el cerebro necesita unos minutos para calibrar la coordinación entre mente, lengua y emoción. Algunos experimentan lágrimas sin razón aparente. Otros, una risa incontrolable. Es la liberación del silencio. A nivel científico, 7 días sin hablar no dañan el cerebro, pero lo transforman temporalmente. Se reconfiguran las conexiones neuronales y se activan regiones que normalmente permanecen silenciosas. Es una forma extrema de introspección que, bien guiada, puede ser terapéutica. Pero si el aislamiento se realiza sin propósito, puede generar lo contrario: ansiedad, pensamientos intrusivos y un sentido de soledad profunda. La clave está en el equilibrio. El silencio puede curar o herir, dependiendo de cómo y por qué se practique. La ciencia coincide en algo. El ser humano no está diseñado para vivir en silencio absoluto. Nuestra voz, incluso en susurros, es una extensión del pensamiento. No hablar durante una semana puede ayudarte a descubrir quién eres cuando nadie te escucha, pero también te muestra cuánto necesitas a los demás para mantenerte cuerdo. Porque hablar no es solo comunicar, es recordarle al cerebro que no está solo en el universo. Y a veces, eso basta para mantenernos en paz.